La clase pasada habíamos concluido y de hecho hemos visto un ejemplo de diferencias finitas que era era parte del tema de condiciones de contorno y lo estaba utilizando como introducción al tema de solución de ecuaciones en derivadas parciales. Eh, Supongo que ya habrán visto el tipo de soluciones que se obtienen analíticamente en la parte práctica y supongo que no les gustaría mucho trabajar con ese tipo de soluciones, y ya que en la gran mayoría de los casos van a ser sumatorias infinitas de términos. El día de hoy, eh, bueno, después de la semana pasada que fue un poco caótica para mí, tuve que cancelar algunas de las cosas. Lo único que pretendo hoy es concluir ese tema de condiciones de contorno, que con ustedes solo me queda discutir un poco el otro método que hemos visto, lo que se llama en inglés el shooting method, que iba a incluir un problema de optimización. Eh, Como les había comentado cuando cubrimos el tema de optimización, no voy a entrar mucho en los detalles de cómo se optimizan ese tipo cómo se resuelven ese tipo de problemas. Eh, y después de esta clase nos van a quedar dos más. Una va a estar dedicada a unos temas de estadística. Tenemos que ver dos que son específicos para el proyecto individual. Uno en general son pruebas de hipótesis, que las vamos a usar mucho durante la carrera. Y el siguiente tema que me queda es concluir o profundizar un poco más sobre la solución de ecuaciones en derivadas parciales. Para eso ya, bueno, ya discutimos un método, podríamos ver otro ejemplo al respecto, que es el de diferencias finitas, y nos quedaría ver volúmenes finitos y elementos finitos. Además de eso, pues va a ir ahí una discusión sobre mallados, sobre cómo es que se generan las mallas, por ejemplo, los que vemos en Consol, y cómo podemos generar un algoritmo que genera esas mallas. Para efectos de evaluación, eh, yo me limitaría más que nada a diferencias finitas y a lo que vamos a discutir hoy en cuanto a aplicación, ¿verdad? No, lógicamente, yo creo que hasta el momento no les he preguntado mucho respecto al método numérico en general, solo que lo sepan aplicar. Entonces, en conclusión, tenemos esas dos clases. Me parece que el semestre le queda más tiempo todavía, pero no quisiera tener que alargarme mucho. Entonces, bueno, recordando nada más, la presentación es la misma que ya está subida en mediación, entonces no me voy a molestar en ponerla ahorita. Solo vamos a discutir eso un poco, probablemente terminemos rápido y puedan irse a descansar un poco. Creo que han estado un poco tareados con el proyecto. Eh, en general teníamos problemas de ecuaciones diferenciales, ordinarios, con condiciones de frontera. Okay. Eso significaba que las condiciones de contorno, las condiciones necesarias para poder resolver la ecuación diferencial de forma exacta, no iban a estar especificadas por el mismo punto. Entonces, por ejemplo, si teníamos un sistema de ecuaciones con n ecuaciones diferenciales que dependía el gradiente de orden, no sería n, de orden k, del vector de funciones, que además puede depender del vector de funciones y del vector de variables independientes. Íbamos a tener una serie de condiciones de contorno que no necesariamente van a estar en el mismo, todas en el mismo punto. ¿Okay? Entonces, el problema que habíamos visto era básicamente, bueno, el primer problema que introdujimos y que resolvimos fue el de la ecuación de Poisson, que estaba en varias variables, pero esto puede apreciarse o se puede obtener también, y de hecho es muy común, con una sola variable dependiente. De hecho, el problema del examen, el primer problema, es un ejemplo de esto, que podemos resolverlo analíticamente, sí, pero a veces no va a ser tan sencillo. Sin embargo, ese sería un buen ejemplo.
Entonces, recordando del segundo proyecto individual, permítanme, vamos a revisar aquí una cosa. ¿Qué problema? Bueno, vamos a tener algo así como la segunda derivada, y si ven algún error me pueden corregir. La segunda derivada de la concentración respecto al radio, más 1 entre R por dc de R, más, no recuerdo si esto era más o menos, bueno, voy a poner más K entre D es igual a 0. Entonces esta ecuación la podemos resolver por la forma que tiene este término de acá. Pero si tuviéramos un término ahí un poco más complejo, ya estaríamos requiriendo resolver un problema de manera numérica. Como por ejemplo, y no tiene que ser algo tan sencillo. Esto era para el caso donde la velocidad de reacción era de pseudo primer orden. Si fuera, por ejemplo, una velocidad de reacción de primer orden, entonces nos quedaría esta misma ecuación diferencial, pero la podríamos resolver analíticamente por Bessel. Que bueno, ahí va a depender qué valores tengamos de n y de b, si la solución va a ser útil o no. Voy a poner aquí. Se puede resolver por Bessel. Pero imaginen, por ejemplo, que tenemos una velocidad de reacción. Perdón, esto sería si fuera de primer orden, no de segundo orden. Y aquí, de hecho, tendríamos un tanto distinto. Tendríamos por C. Y por eso es que lo podemos resolver por Bessel. Ahora imaginamos que tenemos una velocidad de reacción de segundo orden. Ya en ese caso, la ecuación diferencial no lo podríamos resolver analíticamente, tal vez tan fácilmente. Puede que haya alguna ecuación que se parezca, pero la desconozco en este momento. Y las soluciones tendrían que ser un poco más complejas. Entonces, si este fuera el caso, lo ideal sería tratar, o lo más sencillo, al menos desde mi punto de vista, sería resolver por métodos numéricos. ¿Ok? Pero ¿cuál era el problema? Las condiciones de contorno que tenemos para esto son las siguientes. Teníamos la condición natural, ¿verdad? Y estoy utilizando como ejemplo el primer problema del examen, donde ustedes lo resolvieron a mano para el caso de menos RA igual a K. Podríamos resolver inclusive ese mismo caso. Lo que importa aquí es identificar el problema que tenemos con las condiciones de contorno. Entonces teníamos dos. Una era la condición natural, que en R igual a 0, de C de R va a ser igual a 0. Y que en R igual R mayúscula, podían pasar dos cosas. Conocemos la primera derivada o conocemos la concentración. En este caso voy a tomar como si conociera la concentración. Si no, es nada más ver de qué forma se puede resolver. Me parece que si tuviéramos dos condiciones fijas para la misma variable, tendríamos un problema, porque tendríamos que buscar expresar de alguna forma ¿cómo se llama? La condición de contorno para una para la primera derivada y uno para la variable. Ya van a ver por qué. Pongamos aquí entonces que la concentración en R radio va a ser C sub R, que bueno, ahí yo les había puesto una expresión para el caso del segundo problema, que lo podían tomar como cierto. Voy a poner aquí en rojo el caso donde no utilizáramos esta condición, nada más para simplificarnos un poco, sino que lo usáramos tal cual en el examen, a ver cómo podríamos transformar esa condición a algo que se nos acople a este tipo de método. En el otro caso, lo que teníamos era que conocíamos la concentración en el seno del fluido, entonces teníamos que, vamos a ver, QH va a ser igual a, aquí no es Q, es N sub H o convectivo va a ser igual a N, y esto significa que
K, que es el K mayúscula, coeficiente global de transferencia de masa, por la concentración en la superficie menos CF es igual a menos D por la derivada de C de R. ¿Ok? Entonces, bueno, si recuerdan de la clase anterior, no podemos aplicar Euler ni Runge-Kutta porque tenemos las condiciones en dos puntos distintos. Y esta ecuación de segundo orden se nos va a transformar a dos ecuaciones de primer orden. Entonces, nada más recordando, tenemos que introducir una variable auxiliar. En este caso lo voy a llamar chi, que representa a la primera derivada, y eso de hecho iba a ser nuestra primera ecuación diferencial. Y expresamos la otra ecuación de esta forma, más k entre b por c cuadrado es igual a c. Entonces ahora más bien vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones. Sin embargo, seguimos teniendo el mismo problema. Conocemos chi en cero, que es cero, pero conocemos ya sea c en r, que es igual a c sub r, o el caso que era completamente igual al del examen, que sería despejar CR aquí en este caso. Sería entonces que C en R va a ser igual a menos D sobre K mayúscula por chi evaluado en R más C sub F. Como les digo, me voy a mantener con el caso menos complicado. Ese caso lo podemos discutir después si quisieran entrar en detalle con eso. Sí, les comento que tal vez para un problema de este tipo sea mejor utilizar el esquema de diferencias finitas. Si las condiciones de contorno se complican más de la cuenta, entonces lo mejor sería no ir por este método y usar un método que admita cualquier tipo de condición de contorno. Pero bueno, entonces vamos a plantear un esquema de solución. Por el método, no sé cómo llamarlo en español, por el Schrödinger method. ¿Ok? Entonces esto lo escribimos. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, vamos a proponer una condición inicial. Una o varias. Que me completen el set que tengo. Entonces, podemos ya sea pensarlo como completar para R igual 0 o completar para R igual R mayúscula. Voy a consultar cómo haya resuelto yo este problema. Vamos a darle un segundo. Porque lo hice ya hace 2 semanas, no me acuerdo. Ok, vamos a ver. Entonces, para el ejemplo que hice yo, escogí completar para los puntos en R igual 0. Cuando veamos la solución programada van a ver que hay un problema con eso. Se resuelve nada más resolviendo de atrás para adelante. Entonces, la idea sería tener todas las condiciones en R igual 0, que esta ya la conocemos. Entonces vamos a suponer, de hecho lo voy a poner en azul, cuánto va a valer la concentración en el radio 0. ¿Okay?
La voy a suponer inicialmente como 0, porque es algo que uno esperaría tener. Tal vez no un 0, pero sí que la condición disminuye, que la concentración disminuya conforme nos vamos acercando al radio. Bueno, por si alguno no recuerda el examen, tal vez no lo discutí. Lo que teníamos era un cilindro de soporte catalítico en forma cilíndrica, en el cual se iba a dar una reacción una vez que una sustancia A difundiera dentro del cilindro. Entonces, bueno, si se plantea el balance de masa, se puede llegar a la ecuación diferencial que puse por ahí. Hay que tener cuidado con los signos, puede que me esté equivocando en este momento. Y bueno, teníamos dos condiciones, una para la concentración en la superficie y una para el flux en el centro. ¿Okay? Pero bueno, lo que estaba diciendo es que uno iba a suponer la condición de contorno, la condición inicial que le haga falta. Y como les digo, aquí podrían escoger ustedes si quieren hacerlo de esta manera o si quieren hacerlo para R igual R mayúscula. Conocer la concentración en el radio y suponer el valor de chi en R igual a R mayúscula. Ahí ustedes le ponen el valor que quieran. En este caso voy a ponerle 1. Una vez que se tienen esas soluciones, esas condiciones iniciales, entonces se procede a resolver un problema de valores iniciales, tal como hicieron en el examen. Y a partir de ahí, extraer entonces el valor que nos está dando esta solución para la condición de contorno que se nos impuso, que en este caso sería ir a la solución y leer cuánto vale la concentración en la superficie, ¿verdad? Que según la condición de contorno que se les haya impuesto, puede ser cualquiera de estas dos. Entonces voy a ponerlo en azul, porque sigue siendo un supuesto. No me completa la idea. Y leer el valor de la condición impuesta. Impuesta por el problema. Que en este caso sería la concentración en la cara externa. Y eso va a valer algún valor. ¿Okay? Voy a ponerle CR asterisco. Que no necesariamente tiene que ser el mismo. De hecho, no esperaría que con un bateo así tan burdo, pues uno vaya a llegar al valor a la primera. Si hubiéramos tomado el otro camino, pues lo que tendríamos que leer es chi en R, y eso nos va a dar un chi sub R asterisco, ¿verdad? Que está sujeto siempre a lo que nosotros supongamos en el paso 1. Y una vez que tenemos ese valor, entonces lo que tenemos que hacer es comparar los dos valores, el que nos impone la condición y el que estamos teniendo. Entonces voy a poner el que nos impuso el problema, que sería C sub R, con el que estamos obteniendo de nuestra solución, C sub R asterisco. O en el otro camino, sería chi sub R en negro, perdón, chi sub 0. Y de hecho, aquí hay un error. Esto sería 0. Esto sería chi sub 0 asterisco. Entonces aquí compararíamos el que nos da el problema con chi sub 0 asterisco, que es el que estamos obteniendo de la solución. Y pueden pasar dos cosas, que sean el mismo o que no sean el mismo. Lógicamente que vamos a estar sujetos a una tolerancia. No podemos asegurar que sean exactamente el mismo de manera numérica, porque eso nos tomaría una cantidad infinita de recursos. Que vamos a tener decimales y en la mayoría de los casos vamos a tener infinitos decimales. Entonces, bajo una tolerancia, definir un error. ¿Okay? Esto sería lo mismo que decir que si CR
Menos C del Profe, asterisco. una pregunta. Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí, dígame. ¿Me escuchan? Ok, creo que estamos teniendo problemas ahí con audio. Parece que se nos fue. Bueno, en el momento que tenga la duda y que me lo pueda hacer, adelante, no, no me interrumpa. Ya, profe, ya. Es que se me cerró la llamada, no sé por qué. Ah, ok, sí, dígame. ¿Qué es la diferencia de este problema con el que hicimos en el segundo proyecto individual? O sea, es que no entiendo qué es la diferencia. Con la segunda parte, el problema es que no sé si lo notó o no, si no lo notó, no importa. Eh, para el segundo problema del segundo proyecto individual, yo forcé de todas las formas que pude a darle las condiciones de contorno en un mismo punto. Entonces, si se fijan, creo que les di el flux, o sea, una forma de encontrar el flux y la concentración en la superficie. Pero si usted lo compara con el problema de la parte uno, usted tenía las condiciones de contorno en dos puntos distintos. Entonces, usted conocía el flux en el primer problema, en el centro, porque es la condición de simetría, y conocía el flux también en la superficie. En este caso, primero estoy complicando un poco más la cuestión, estoy complicando el problema matemático, porque estoy cambiando la velocidad de reacción a una de segundo orden. Entonces ahí va a haber un c cuadrado que no le va a permitir resolver eso de manera analítica, salvo que conozca la solución a priori, que creo que no hay ninguna solución directa para eso. Entonces hay que resolverlo por métodos numéricos, pero estamos teniendo el problema de que las condiciones no son condiciones iniciales, porque tenemos una evaluada en R igual 0 y una en R igual 1 en la superficie. Entonces no podemos aplicar Euler y longitud así como así. Tenemos que encontrar alguna forma para modificar el método de Euler y longitud o de valores iniciales para poder aplicarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer una de las condiciones iniciales que nos hace falta, que por eso le estoy dando dos opciones, la de la izquierda o la que está encerrada entre paréntesis rojos. La de la izquierda, que fue lo que hice yo, fue suponer que yo sé la concentración en el centro. Obviamente no la sé, voy a batearla. Entonces empiezo por un cero porque por lógica yo esperaría que baje la concentración y lo mínimo que puedo bajar es a cero. Entonces eso lo saqué a pura lógica. Podría haber puesto cualquier otro número, no importa. Lo que está en rojo, como les digo, es otra forma posible de haber planteado esto, en la cual lo que habría que hacer es suponer o sugerir un valor inicial para el flux en la superficie o la derivada en la superficie. En este caso yo lo puse como 1. Después de eso, con estas condiciones, que ahora sí, estas de aquí, voy a ponerlo, estas de aquí sí son condiciones iniciales, al menos bajo la nomenclatura que hemos venido manejando. Sí son condiciones iniciales porque todas están en un mismo punto, ya sea en R igual 0 o en R igual R mayúsculo. Entonces, una vez que ya tenemos un problema de valores iniciales, aunque no sea real, aunque estemos trabajando bajo un supuesto, vamos a resolver esa ecuación por Euler o Ronchi-Coulter. Y de la solución que obtengamos del punto 1, vamos a leer entonces el valor de la concentración o del flux en el punto que estamos bateando. ¿Okay? Entonces, si tomamos el camino a la izquierda, tenemos que leer la concentración en la superficie. Y si agarramos el camino a la derecha, tendríamos que leer el flux en el centro, que es lo que estamos dejando botado. O sea, es lo que estamos ignorando del problema. No sé si entiende más o menos por dónde voy. Ah, sí, ya, gracias, profe. Okay. Y les decía entonces que si nosotros, por iluminación divina, pegáramos a bateo sencillo la condición inicial para que la condición impuesta sea exactamente la que, o sea, para que obtengamos la condición impuesta, entonces podríamos dejar el problema ahí.
Lógicamente eso no va a pasar porque nosotros no tenemos idea de cuál es la condición inicial que necesitamos. Entonces lo que hay que hacer es encontrar alguna forma de actualizar esas condiciones que estoy poniendo en azul hasta que nosotros cumplamos con esta condición de acá. ¿Ok? Y yo no sé si esto ya les va sonando un poco más a lo que discutimos en optimización. Si no, se los puedo plantear de forma más matemática. Entonces voy a concluir aquí. Si la condición que nos da el problema menos la que nosotros bateamos es igual a 0, entonces se tiene la solución, ya se tiene la solución a la ecuación diferencial, bueno, el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en el punto 2, porque ahí ya resolvimos por no ejecuta para una condición inicial que curiosamente nos dio lo que ocupamos. Entonces, si esa diferencia no es igual a 0, o sea, si esos valores no son los mismos, hay que volver al punto 1. Y eso significa que tenemos que actualizar de alguna forma la condición inicial que estamos sugiriendo. ¿Okay? Lógicamente no vamos a batear sin ningún fundamento. Eso no tendría sentido. Yo creo que eso es la diferencia entre un bateador común y un ingeniero. Los ingenieros buscamos alguna forma de batear educadamente. De hecho, en Gerardo cuando daba este curso, no por decir este fenómeno, decía algo parecido. Un ingeniero es alguien que se basa en suposiciones y no recuerdo bien la frase. Básicamente era que uno lo que hacía era batir con fundamento. Pero bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, nosotros podemos buscar alguna forma de aproximar esto a 0. Pero realmente esta ecuación que tenemos acá tal vez no es la más conveniente. ¿Por qué? Porque si nosotros graficamos eso, o si vemos de alguna manera gráfica esa ecuación que está ahí, digamos que tenemos CR aquí y CR asterisco de este lado. No, de hecho, no sería eso lo que tenemos. Tenemos aquí una medida del error, que la voy a llamar epsilon. Y aquí CR asterisco. Nosotros lo que vamos a tener es una línea recta. De hecho, voy a ponerlo recto con otro color. ¿Okay? Esto sería si expresáramos el error como CR menos CR asterisco. Y tratar de buscar este punto, tal vez no es tan sencillo. Tendríamos a lo sumo que tener varios puntos que nos relacionen el error y, ¿cómo se llama? Y los sets que estamos suponiendo y hacer un ajuste lineal. Y eso no sería la mejor manera. Pero, si nosotros en vez de hacer eso, lo que hacemos es tratar de analizar una función cuadrática o una parábola, nosotros podemos buscar un mínimo. Y para eso están los problemas de optimización, que si bien es cierto, de manera teórica no los hemos discutido, están ya implementados en la mayoría de los lenguajes de programación y pueden partir de ahí. Por supuesto que si fueran a utilizar este método para algo lejos de este curso, es imperante que entiendan bien lo que está pasando de fondo. Pero esto sería si expresáramos el error como CR menos CR asterisco al cuadrado. Y entonces se puede encontrar en este caso la condición inicial igual a 0, tal que minimice
el error, que en este caso sería CR menos CR asterisco. Nada más que hay que tener cuidado aquí, con el cuidado, que ese CR asterisco que obtengamos es realmente una función del C0 que estamos suponiendo, lo voy a poner en azul. ¿Ok? Entonces, en conclusión a todo esto, lo que tenemos que hacer es minimizar, encontrar el mínimo de epsilon, que depende de C0, a fin de cuentas. Sí, el mínimo del error, variando C0. Perdón, entonces escribo así. El mínimo variando C0 de CR menos CR asterisco, que depende de C0, al cuadrado. ¿Ok? Y CR asterisco se obtiene del método de Euler o de Ron-Hecuta en un orden, en el caso de nosotros de orden 4. Entonces, básicamente, tenemos que agarrar el algoritmo de valores iniciales y anidarlos dentro de un algoritmo de minimización. Pero no es tal vez una minimización como la que vimos en el código que les acabo de subir, de hecho, que lo vamos a ocupar para el trabajo. No es una minimización como la que vimos en el problema de optimización de parámetros. Es simple y sencillamente una minimización escalar. O sea, esto se puede hacer inclusive en Excel por mínimos cuadrados. Nada más tienen que encontrar el valor de C0, optimizar el valor de C0 para que esta función objetivo de CR menos CR asterisco valga 0. Ahora, ¿cómo sería eso en Excel? No tengo la menor idea. Creo que sería complicarse la vida porque tendrían que hacer una función con un macro, la verdad no sé nada de Visual Basic ni Excel, que les represente el algoritmo de Euler o lo ejecuta. Afortunadamente tenemos Python y nos va a ayudar bastante. Entonces voy a mostrarles en algunos momentos cómo se ve esto y cómo se puede resolver esto. Nada más tengo una pregunta. ¿Entienden la idea general? Lo que haga Euler y lo ejecuta no es nada nuevo. Aquí la única diferencia y lo que va a ser un poco más complicado es que vamos a tener que meter eso dentro de una minimización. Y hay que tener claro también cuál es la función que queremos minimizar, variando qué. ¿Ok? Pero quiero saber si tienen alguna duda en este momento. Si no, procedo a enseñarles el código y a discutir el código con ustedes. Bueno, supongo que no tienen dudas ahorita. Entonces voy a continuar. Entonces veamos cómo se vería más o menos el código. Que como les digo, eso lo pueden extrapolar ustedes al método que quieran. O a la implementación en donde quieran. Me parece que ahí se ve en la pantalla. Si no se ven, me detienen. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, está desencabezado que yo lo necesito para hacerlo ejecutable. Y los imports de siempre. Noten que voy a importar, bueno, una librería para que grafique, una librería para que me optimice, y la de NumPy, que es la que utilizo siempre para todas las cuestiones de vectores y todo ese tipo de cosas. Esto que está acá son definiciones básicas del problema, como pondré en cualquier lado, el valor de K, el valor de D, de dónde a dónde quiero resolver la ecuación diferencial, y el número de puntos. Y el paso lo voy a definir respecto a estas tres líneas. El paso lo necesito porque voy a resolver por lo ejecuto por Euler, ¿verdad? Yo recomendaría para este tipo de problema resolver por el método de Euler, porque
va a ser un poco menos costoso. Si ponen el de no ejecuta, yo no sé qué tan demandante puede ser para el equipo. Y realmente no creo que sea eh, mucho lo que se gane por usar no ejecuta en este tipo de problemas. Ahora, entendamos lo siguiente. Vamos a tener, y de hecho aquí lo podríamos hacer con loops, pero yo decidí hacerlo con funciones. Vamos a tener varias funciones. Necesito una función más grande, que va a ser como la primera, la que voy a llamar, que lo que va a hacer es minimizar la solución o optimizar la solución de la ecuación diferencial por el método de Euler. Entonces, yo necesito que esa función de optimización me llame a una función que me genere o que me lleve a cabo el método de Euler. ¿Okay? ¿Cómo acoplen ustedes sus variables y sus parámetros? Va a ser un poco diferente. Permítame un segundo. Ya vuelvo, en 5 minutos. Ok, ya volví. Entonces, ¿cuántos parámetros decían ustedes que le tienen que pasar a la función que va a llevar a cabo el método de Euler o longicuta? ¿Y cómo se los van a pasar? Ya es decisión de ustedes. Ustedes saben que a mí me gusta trabajar con vectores para pasar una sola cosa y no meter muchas líneas dentro del código y que sea un poco más fácil de entender. Pero bueno, entonces, esta parte de acá es lo que vendría siendo equivalente a la función del modelo que yo discutí en ¿cómo se llama? En la clase de optimización o a la función de respuesta. Yo necesito una función que a fin de cuentas es esto que voy a devolver, que fue lo que les expliqué antes. Es simple y sencillamente la diferencia cuadrada entre el error y entre el valor seteado y el valor obtenido de Euler. Pero este valor obtenido de Euler, que en este caso es este YSN, viene de Euler. Entonces, esta función de acá me va a llamar al método de Euler o a la función que me lleva a cabo el método de Euler, que la creemos arriba, se llama EUL. Y yo tengo que pasarle el set de valores iniciales, que en este caso lo voy a poner como un vector, y el número de puntos que quiero. La ventaja es que n lo definí, digamos, como una variable global, entonces por ahí lo tenemos. Pero bueno, entonces vamos de atrás para adelante. Todo lo que está arriba son las definiciones de las funciones, ahorita me pongo a hablar sobre ello. Esto que está acá va a ser una variable que me va a proporcionar los initial guess o las, las condiciones, la condición inicial que yo voy a batear. En este caso estoy bateando, digamos, la concentración y por eso lo estoy llamando 0. Noten que si tenemos dos ecuaciones, este vector debería ser de un tamaño. Si tenemos tres ecuaciones, este tendría dos elementos y así sucesivamente. Vamos a tener siempre n menos un elemento donde n es la dimensión del problema. Esto que está acá, esta función minimize, es la que me va a llevar a cabo la minimización de la función que yo le solicite, que yo le ponga acá, bajo los parámetros iniciales que yo le ponga acá, que yo le suministre. Y va a guardar el resultado de esto en un tuple que yo lo estoy llamando como res. Un tuple es un colectivo de cosas. Pueden pensarlo como un vector, pero puede tener varios tipos de cosas. Entonces, una vez que yo llegue a esta línea, él va a llamar a la función que en este caso yo le llamé minfunc, ¿okay? Que es esta de acá. ¿Qué me pide esta función? Bueno, una variable x.
la función minimize va a entender que esta variable x va a ser el parámetro a optimizar. Entonces, bueno, si x es un vector, entonces va a estar optimizando un vector con varias cosas. En este caso es un vector de solo una entrada. Entonces, va a llamar a esa función minfunc. Él va a entender que lo que vaya en x es el parámetro que estamos optimizando. Este yn sería la condición fija que tenemos, que yo la puse como 1 aquí para poner cualquier valor, pero sería el valor numérico que el problema les dé. Voy a crear un vector de variables iniciales, perdón, de condiciones iniciales, donde voy a tener, bueno, en mi caso yo tengo el radio, la variable que estoy optimizando y la otra variable. Les dije que tal vez esto yo no lo había implementado aquí de la mejor manera de tratar de resolver de 0 a r, porque en 0 obviamente va a tener una indefinición, porque tengo un término 1 entre r ahí. Por eso fue que le puse 0.01. Podría cambiarlo si quieren. De hecho, voy a abrir bin y voy a cambiar eso en vez de .1 a algo más pequeño, .01. Si quieren le pueden meter cuantos ceros quieran ahí, pero ya con eso me parece que es suficientemente pequeño. Creo que me perdí en la línea que estaba, si estoy aquí arriba. Ok, este vector de variables iniciales es lo que yo le voy a pasar al método de Euler, o a la función que me va a llevar a cabo la función del método de Euler, o la solución de la ecuación diferencial. YC va a ser el set de vectores o el arreglo con todos los valores de la solución de la ecuación diferencial. Entonces ya vamos a ver cómo es que devuelve eso. Pero esto va a llamar a la función de Euler. Entonces recordemos que hasta este punto llamamos a minimize. Minimize se refiere a la función que vamos a optimizar, y esa función que vamos a optimizar va a llamar a Euler. Entonces ya estamos como en dos niveles de llamadas. Sería como estar metido en dos loops. Entonces, al llamar esto a la función de Euler, se va a venir para acá. Va a necesitar y como vectores y n's, que en este caso sería el y, ¿verdad? No el y más 1. El y más 1 es lo que nos va a devolver. Esto que está acá es exactamente lo mismo que vimos cuando vimos solución de problemas con valores iniciales. Entonces voy a ir un poco más rápido acá. Vamos a recorrer desde el punto 0 hasta el punto n, y vamos a ir aplicando el método de Euler, donde el valor nuevo va a ser igual al anterior más h por el cambio. Pero vean que este cambio es otra función. Okay, esto se calcula en otra función, y si fuera con ejecuta sería todavía con más razón otra función. Este func de y lo que va a hacer es calcularme nada más los de y de x, en este caso de r, de c de r y de chi de r, que era lo mismo que teníamos antes. Y evaluarlos en el punto anterior, ¿verdad? No que estoy actualizando. Entonces me evalúa ese tipo de cosas, me devuelve un arreglo, me voy para acá. Esto me hace una operación vectorial de actualización de cada uno de los vectores, me lo agrega en el arreglo. Entonces en este momento estoy generando 3 columnas con n filas, y una vez que termina todo esto me devuelve y, que sería la solución para la condición que yo tengo en ese momento. ¿Okay? Sale esta función, me lo guarda en YC, y después yo necesito extraer el último valor para este caso. Entonces eso lo estoy extrayendo aquí, que es ese YSN. En este caso sería la concentración en R. ¿Cómo voy a extraer eso? Bueno, simplemente la entrada n, la entrada n,1, o sea, la fila n, la columna 1 del vector YC. Y finalmente entonces me calcula el valor de eso. ¿Ok? Una vez que terminó esto, entonces lo reporta a la función minimize, y ella dice, este no es el mínimo, este sí es el mínimo, voy a actualizar esto de alguna manera, es x0, y voy a volver a hacer todo el proceso anterior, o va a decir, sí, este es el mínimo, ya lo conseguí, entonces me reporta los valores. Una vez que ya terminó el bucle de minimización, o de la función de minimización, guarda toda la información que me vaya a guardar en este tuple res, y después de eso yo lo que quiero es asegurarme de tener la solución resuelta. Entonces vuelvo a llamar a ronjecuta con los valores iniciales
correctos, que son los que obtuve del algoritmo de minimización, que los puedo llamar con esto. Res.x me va a devolver el parámetro optimizado, las demás variables iniciales que ya tenía, y vuelvo a llamar a Euler, pero con este vector optimizado. Y una vez que ya resuelvo Euler, bueno, puedo graficar todo. Yo sé que es un poco más complicado. El programa se los voy a dejar por ahí para que lo travesen un poco. Es bueno que lo travesen. Entonces, si quieren aprovechar la media hora que nos va a sobrar hoy para cambiar su ecuación diferencial por algo que ya hayan resuelto, es altamente recomendable. Lo que sigue aquí para abajo es simplemente graficación. Entonces me va a graficar R, que sería la fila, la columna 0 de esta matriz que tengo acá, contra la columna 1, que serían las concentraciones. Le va a poner un label, le va a poner un label al eje X, un label al eje Y, me va a mostrar la leyenda y me va a enseñar la gráfica. Entonces pongamos esto a trabajar un poco. Nada más voy a revisar la función porque me parece que yo no puse lo que tenía antes. Ok, vean que aquí tengo K entre D, más K entre D. Eso era porque estaba resolviendo exactamente el problema 1 con otros valores numéricos, pero el problema 1 del segundo examen. Voy a resolver esto, después cambio el C2 para ver qué tal se comporta todo esto. Entonces simplemente corro este problema. Va a durar un rato, se tiene que optimizar el parámetro. Y ahí pueden ver cómo obtengo la solución. Lo que tendríamos que, vamos a volver a meternos acá. Ok. Eso que está imprimiendo es el valor del C sub R asterisco. Ok, el valor que está optimizando. Él me lo está optimizando 0.9974, etc. Yo podría pedirle más tolerancia, pero eso me haría el problema un poco más complicado. Más complicado, no, más demandante. Cada decimal de tolerancia que le quedan ahí va a ser el problema más demandante. Pero por el momento lo dejé así. Recordemos que yo le impuse como condición inicial que CR fuera 1. Ahora, esto fue error mío. Aquí no es R igual 0, es R igual 1. Como podemos ver desde aquí. ¿Ok? Entonces cambiemos un toque la definición de esta función. Pongámosle que aquí yo quiero agregarle la concentración al cuadrado. Y la concentración en la entrada 1 del vector. Entonces esto sería por Y1 paréntesis cuadrado por Y1 o por Y1 al cuadrado, como quiero poner, da igual. Y volvamos a correr este asunto. Que vean que no hay mucha diferencia en cuanto a la velocidad de reacción. Lo que va a determinar ahí son los parámetros y la geometría del problema. Entonces, de esta manera podríamos obtener una solución para un problema de valores de frontera, siempre y cuando tengamos solo una variable dependiente. Si tenemos varias variables dependientes, ya eso nos vemos obligados a utilizar diferencias finitas, volúmenes finitos o elementos finitos. Hasta el momento solo hemos discutido diferencias finitas. Lo cual no es recíproco. Ustedes podrían utilizar diferencias finitas para resolver este problema de acá, donde solo tienen una variable independiente. Y de hecho, es un poco más sencillo que el problema que ya vimos. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita. Si tienen alguna consulta, me la pueden hacer en este momento, de lo que sea, no tiene que ser solo de este tema. Solo para hacer un anuncio también respecto al proyecto final, ya el código que necesitan para optimizar los parámetros está en mediación, está habilitado en la sección del proyecto. Y me había atrasado subiendo las clases porque había estado un poco atareado con ciertos exámenes que tenía que preparar. Pero ya que salí de eso, hoy me puse el día. Entonces ya están las clases pasadas. Esta clase está subida, como la vi la semana pasada, con el grupo 2. Esta la voy a subir a YouTube, no la voy a referenciar en mediación. Y también la clase de teoría que di ayer sobre análisis multivariable ya está disponible tanto en YouTube como en mediación. Entonces, si no tienen ninguna pregunta por ahorita, esto sería todo por hoy. De hoy en 8 nos veríamos ya sea para ver estadística o lo que resta de ver de métodos numéricos. Todavía no he decidido cuál de los dos voy a ver. Tengo que ver el cronograma, intentarme pensar. Pero esto sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, este es el momento.